Un millonario viudo se queda paralizado al ver a una camarera alimentando a su hija, y lo que hace después deja a todos en shock. Alejandro jamás había creído en el destino, pero todo cambió la noche en que conoció a Lucía. Fue en una galería de arte, un evento al que asistió por compromiso más que por gusto. A pesar de ser un hombre exitoso, acostumbrado a cerrar tratos millonarios y manejar números con precisión, el mundo del arte le resultaba ajeno. Se encontraba observando un cuadro sin realmente verlo, con una copa de vino en la mano y la mente en los negocios, cuando sintió una mirada sobre él. Al voltear, la vio. Lucía no tenía una belleza deslumbrante ni una presencia imponente, pero había algo en ella que lo atrapó de inmediato. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una calidez que él no estaba acostumbrado a encontrar en la gente. Lo primero que pensó fue que no la había visto antes, y eso ya era un misterio en sí mismo, porque en su mundo todos parecían conocer a todos. Lucía trabajaba como restauradora de arte, y su conexión con aquel lugar era genuina, no como la de Alejandro, que solo estaba ahí por obligación. Al notar que él parecía aburrido, se acercó con naturalidad y con una sonrisa divertida le preguntó qué era lo que veía en la pintura. Alejandro, sorprendido por la pregunta, estuvo a punto de dar una respuesta rápida, pero algo en la forma en que ella lo miraba lo hizo detenerse. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le pedía su opinión sin esperar una respuesta prefabricada. Titubeó antes de admitir que no entendía mucho sobre arte, pero que el cuadro le transmitía cierta sensación de nostalgia, como si contara una historia que él no alcanzaba a comprender. Lucía sonrió, satisfecha con su respuesta. Le explicó que el arte no estaba hecho para entenderse de manera lógica, sino para sentirse, y esa fue la primera lección que Alejandro aprendió de ella. A lo largo de la velada, la conversación fluyó de manera inesperada. Alejandro, un hombre acostumbrado a hablar solo de negocios, se encontró compartiendo anécdotas personales con una desconocida. Lucía, en cambio, tenía una facilidad increíble para hacer que cualquier tema pareciera interesante. Le habló de los detalles ocultos en las pinturas, de cómo el tiempo desgastaba los colores pero nunca la esencia de una obra. Alejandro, que solía ver el mundo en cifras y estrategias, se sintió intrigado por su manera de interpretar la vida. Había algo en ella que lo desarmaba, que lo hacía bajar la guardia sin darse cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de impresionar a nadie. Cuando la noche terminó, Alejandro no podía sacársela de la cabeza. La buscó con la mirada, pero ella ya no estaba. Algo dentro de él se removió con inquietud, como si hubiera dejado pasar algo importante. Preguntó por ella, descubriendo que no era una persona influyente en los círculos sociales que él frecuentaba. No tenía contactos en el mundo empresarial ni un apellido que le abriera puertas, pero eso solo la hacía más interesante. Sin pensarlo demasiado, decidió averiguar más sobre ella. El destino quiso que se encontraran de nuevo pocos días después. Esta vez fue en un café pequeño y acogedor, lejos de los eventos elegantes donde Alejandro solía moverse. La vio sentada junto a la ventana, absorta en un libro, completamente ajena al bullicio a su alrededor. Se sintió extraño al acercarse, como si estuviera irrumpiendo en su mundo privado, pero no pudo evitarlo. Lucía lo recibió con la misma sonrisa tranquila de la primera vez, y antes de que él pudiera decir algo, lo invitó a sentarse. Pasaron horas hablando, y lo que comenzó como una simple conversación se convirtió en algo más profundo. Alejandro descubrió que Lucía tenía una manera única de ver la vida, libre de pretensiones o ambiciones desmedidas. No le interesaban las riquezas ni el estatus. Solo quería vivir de lo que amaba y encontrar belleza en lo cotidiano. Para él, que siempre había medido el éxito en términos de logros y dinero, esa perspectiva era desconcertante, pero fascinante al mismo tiempo. Aquel encuentro marcó el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Alejandro, que siempre había sido reservado en sus relaciones, se sorprendió al notar lo fácil que era estar con ella. No había juegos ni estrategias, solo dos personas conociéndose de verdad.
con cada día que pasaban juntos, él sentía que su mundo cambiaba sin darse cuenta. Lucía, con su risa espontánea y su amor por las pequeñas cosas, lo estaba transformando de maneras que jamás habría imaginado. El amor entre ellos nació sin esfuerzo, sin planes, sin estrategias. Simplemente ocurrió. No hubo dudas ni miedo, solo la certeza de que estaban en el lugar correcto, con la persona correcta. Alejandro dejó de ver el tiempo como una carrera contra el éxito y comenzó a valorar los momentos que compartía con ella. Lucía, por su parte, descubrió en él a un hombre mucho más humano de lo que su apariencia distante sugería. Con el tiempo, sus vidas se entrelazaron de manera natural. Alejandro comenzó a asistir a exposiciones con interés genuino, no solo por compromiso. Lucía, en cambio, se permitió soñar con una vida junto a él, aunque al principio le pareciera imposible que pertenecieran al mismo mundo. Pero Alejandro nunca la hizo sentir como si fuera menos, nunca la trató como alguien ajeno a su vida. Al contrario, con cada gesto, con cada palabra, le demostró que quería estar con ella, sin importar las diferencias que pudieran existir entre ellos. La primera vez que Alejandro le dijo que la amaba, no fue con palabras grandiosas ni escenarios preparados. Fue una tarde cualquiera, mientras caminaban por un parque, con el sol filtrándose entre los árboles. Lucía se detuvo a observar a un grupo de niños jugando y comentó, casi en un susurro, lo bonito que era verlos tan felices. Alejandro la miró en silencio, sintiendo una emoción extraña en el pecho. Sin pensarlo, tomó su mano y simplemente lo dijo. Lucía se quedó en silencio por un momento, como si estuviera asimilando sus palabras. Luego, con una sonrisa que iluminó su rostro, respondió que ella sentía lo mismo. A partir de ese día, todo cambió. No porque su amor necesitara una confirmación, sino porque, al decirlo en voz alta, se hizo aún más real. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que, por primera vez en su vida, no tenía miedo al futuro. Porque sin importar lo que pasara, mientras Lucía estuviera a su lado, sabía que todo estaría bien. El amor entre Alejandro y Lucía creció de manera natural, sin prisa, sin presiones, como si ambos supieran que estaban exactamente donde debían estar. Cada día que pasaban juntos se sentía como una confirmación de que se pertenecían. Alejandro, acostumbrado a una vida de horarios estrictos y reuniones interminables, comenzó a valorar los pequeños momentos, como los desayunos tranquilos con Lucía o las caminatas sin rumbo fijo por la ciudad. Nunca antes se había permitido disfrutar de cosas tan simples, pero con ella todo cobraba sentido. Para Lucía, la presencia de Alejandro representaba estabilidad, algo que nunca había tenido antes. No era solo un hombre exitoso, sino alguien que, con cada gesto y mirada, le demostraba que su amor era real. El tiempo pasó y su relación se volvió cada vez más fuerte. Alejandro aprendió a hacer espacio en su vida para Lucía, sin que eso significara descuidar su trabajo. Por primera vez, entendió que no tenía que elegir entre el éxito y el amor. Podía tener ambos, siempre y cuando supiera equilibrar las cosas. Lucía, por su parte, empezó a ver en Alejandro a alguien más que un hombre de negocios. Descubrió a un compañero, un amigo, alguien que la hacía reír cuando el día había sido difícil y que la abrazaba en silencio cuando las palabras no eran necesarias. Nunca habían hablado de planes a futuro de manera apresurada, pero sabían que querían estar juntos. Una noche, después de una cena en casa, Alejandro sacó una pequeña caja del bolsillo y la dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Lucía, sin entender, lo miró con curiosidad. Él tomó aire antes de hablar. No era una propuesta de matrimonio, no todavía, pero sí era una pregunta importante. ¿Quieres vivir conmigo? Lucía sintió un nudo en la garganta. No por duda, sino por la emoción que le provocaba saber que él quería dar ese paso con ella. Sin pensarlo mucho, respondió que sí. Desde ese momento, comenzaron una nueva etapa juntos. Mudarse a la casa de Alejandro fue un cambio enorme para Lucía. Pasar de su pequeño apartamento lleno de pinceles y libros a una casa grande, elegante
y perfectamente ordenada la hizo sentir un poco fuera de lugar al principio, pero Alejandro se encargó de hacer que su hogar se sintiera tan bien como el de ella. La dejó transformar los espacios, llenar las paredes con sus cuadros, dejar libros sobre la mesa de la sala sin preocuparse por el desorden. En poco tiempo, la casa dejó de ser un reflejo de la vida solitaria de Alejandro para convertirse en un espacio compartido, lleno de vida. Los días pasaban, y todo entre ellos se sentía cada vez más sólido. Aunque eran diferentes en muchas cosas, sabían complementarse. Lucía lo hacía reír con su espontaneidad, con su forma relajada de ver la vida, mientras que Alejandro le enseñaba a enfrentar los problemas sin huir de ellos. Se convirtieron en un equipo, en compañeros que se apoyaban sin importar la situación. No importaba si tenían días buenos o malos, siempre encontraban la manera de volver el uno al otro. El amor entre ellos crecía de forma tan natural que parecía que nada podría cambiarlo. Pero entonces, una noticia inesperada llegó para transformar sus vidas por completo. Lucía empezó a notar ciertos cambios en su cuerpo. No le dio mucha importancia al principio, pero cuando los síntomas se hicieron más evidentes, decidió hacerse una prueba. Cuando vio el resultado positivo, sintió una mezcla de emociones: alegría, miedo, incertidumbre. Sabía que Alejandro la amaba, pero aún no habían hablado de hijos. No tenía idea de cómo reaccionaría. Esa noche, cuando Alejandro llegó del trabajo, Lucía lo esperaba con una expresión diferente en el rostro. No estaba nerviosa, pero tampoco sabía cómo darle la noticia. Se sentaron en el sofá, y antes de que él pudiera preguntar qué pasaba, ella simplemente le entregó la prueba. Alejandro la tomó con curiosidad, y cuando comprendió lo que significaba, se quedó en silencio por un momento. Luego, sin decir nada, la abrazó con fuerza. No hubo preguntas ni dudas, solo alegría. «Vamos a ser padres», susurró, con una sonrisa que lo decía todo. Desde ese día, todo cambió. Alejandro, que siempre había sido un hombre estructurado y metódico, se convirtió en alguien completamente entregado a la idea de ser padre. Leía sobre embarazo, investigaba sobre nombres de bebés, se preocupaba por cada detalle. Lucía se reía viéndolo tan entusiasmado, pero en el fondo le encantaba saber que no estaba sola en esto. Juntos comenzaron a preparar cada cosa para la llegada de su hija, creando un nuevo espacio en sus vidas para ella. Los meses pasaron, y la conexión entre ellos se hizo aún más fuerte. Lucía descubrió una faceta de Alejandro que nunca había visto antes: protector, cariñoso, atento a cada detalle. Él, por su parte, se sorprendió al ver la fortaleza de Lucía, la paciencia con la que enfrentaba cada cambio en su cuerpo, la serenidad con la que hablaba del futuro. Sabía que la amaba, pero al verla prepararse para ser madre, comprendió que su amor por ella solo seguiría creciendo. El día del parto llegó en una madrugada lluviosa. Alejandro, que siempre había sido un hombre que controlaba cada situación, se encontró completamente nervioso, sin saber qué hacer. Lucía, en cambio, se mantenía tranquila, sosteniendo su mano con firmeza mientras era llevada a la sala de parto. Horas después, el llanto de Sofía llenó la habitación, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Alejandro, con su hija en brazos, sintió algo que jamás había experimentado antes: un amor absoluto, infinito, imposible de describir con palabras. Desde ese momento, todo tuvo un nuevo significado. Cada día era una aventura, cada noche un momento de ternura. Alejandro, que antes vivía para el trabajo, ahora encontraba su mayor felicidad en llegar a casa y sostener a Sofía en sus brazos. Lucía, que siempre había sido su ancla, ahora se convertía también en la madre de su hija, en la mujer con la que quería compartirlo todo. La familia que nunca imaginó tener estaba ahora frente a él, y no podía sentirse más afortunado. La vida de Alejandro y Lucía parecía haber alcanzado un punto perfecto. Su hogar estaba lleno de risas, de momentos simples que se sentían inmensos.
de la alegría pura que traía Sofía con cada uno de sus gestos. Alejandro, que alguna vez pensó que el amor solo era un complemento opcional en su vida, ahora entendía que sin su familia nada más tenía sentido. Por eso, cuando Lucía empezó a sentirse cansada con más frecuencia de lo normal, al principio no le dio importancia. Pensó que era el agotamiento natural de ser madre, que las noches sin dormir y las atenciones constantes a Sofía la estaban desgastando. Pero los días pasaron, y lo que parecía solo fatiga empezó a volverse algo más preocupante. Lucía, que siempre había sido una mujer llena de energía, empezó a pasar más tiempo acostada, sin fuerzas para levantarse. Su piel, antes radiante, se volvió más pálida, y aunque trataba de ocultarlo, Alejandro notaba que se esforzaba demasiado para hacer cosas que antes hacía sin pensarlo. Al principio, ella insistió en que no era nada, que solo necesitaba descansar más, pero algo dentro de Alejandro le decía que no era así. No podía explicar por qué. Pero la idea de que algo más grande estaba pasando comenzó a instalarse en su mente como una sombra que no podía ignorar. Después de varias semanas de evitar el tema, finalmente convenció a Lucía de hacerse un chequeo. La llevó al médico con la esperanza de que le dijeran que solo era estrés, que todo se resolvería con un poco de descanso. Pero cuando la revisaron y le hicieron los primeros exámenes, la actitud del doctor cambió. Ya no sonreía con tranquilidad ni daba respuestas ligeras. En su lugar, empezó a hacer preguntas más profundas, a pedir más pruebas. Alejandro se aferró a la idea de que solo estaban siendo cuidadosos, de que todo era un procedimiento de rutina. Pero en el fondo, el miedo ya empezaba a invadirlo. Los resultados tardaron algunos días en llegar, días en los que Alejandro intentó actuar con normalidad. No quería preocupar a Lucía, así que siguió con la rutina de siempre. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, jugaba con Sofía y trabajaba como si nada estuviera pasando. Pero por las noches, cuando Lucía dormía, se quedaba despierto, mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. La espera fue eterna, pero finalmente la llamada llegó. El médico los citó en su consultorio sin dar demasiadas explicaciones. Alejandro tomó la mano de Lucía con fuerza, mientras esperaban en la sala, su mente llena de pensamientos que trataba de ignorar. Cuando el doctor finalmente habló, todo a su alrededor pareció volverse un murmullo distante. Cáncer. La palabra cayó sobre ellos como un golpe seco, dejándolos sin aire. Alejandro sintió que la habitación se volvía más pequeña, como si de pronto el mundo entero estuviera cerrándose a su alrededor. Miró a Lucía, esperando verla devastada, pero en su rostro solo había una calma extraña. No porque no tuviera miedo, sino porque, de alguna manera, ya lo sospechaba. La primera reacción de Alejandro fue negación. Preguntó si estaban seguros, si no había un error en los resultados. Pero el médico fue claro. Lucía tenía cáncer, y aunque aún estaban a tiempo de luchar, el camino sería difícil. Alejandro no quería escucharlo. No podía aceptar que, después de haber encontrado la felicidad, la vida se la estaba arrebatando de esta manera. Pero cuando miró a Lucía y vio la forma en que apretaba su mano, entendió que no tenía opción. Esto no era algo que podía resolver con dinero, con estrategias o con su lógica empresarial. Era una batalla completamente diferente, y lo único que podía hacer era estar ahí para ella. Desde ese día, la casa dejó de sentirse como un hogar lleno de risas y se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las visitas al hospital se volvieron parte de la rutina, los tratamientos comenzaron y con ellos llegaron los efectos secundarios. Lucía, que siempre había sido fuerte, comenzó a perder peso, a debilitarse poco a poco. Alejandro se convirtió en su apoyo incondicional, acompañándola a cada cita, sosteniendo su mano en cada sesión, asegurándose de que nunca estuviera sola. Pero aunque se esforzaba por mantenerse firme, por mostrarse fuerte delante de ella, por las noches se derrumbaba, en silencio.
Sofía, con su inocencia, no entendía del todo lo que estaba pasando. Solo sabía que mamá estaba enferma y que papá estaba más serio de lo normal. A veces, Alejandro la encontraba en la habitación de Lucía, acostada junto a ella, dibujándole corazones en la mano como si así pudiera curarla. Esos momentos eran los que más le rompían el alma, porque no sabía cómo explicarle a su hija que el amor no siempre es suficiente para ganar una batalla. Los meses pasaron, y aunque lucharon con todas sus fuerzas, el cáncer avanzó con una crueldad implacable. Hubo momentos de esperanza, días en los que parecía que todo iba a mejorar, pero luego llegaban las recaídas, los informes médicos que cada vez eran más desalentadores. Alejandro se negó a aceptar la realidad hasta el último momento, aferrándose a cada posibilidad, a cada tratamiento experimental, a cada mínima oportunidad de salvarla. Pero Lucía, en su infinita sabiduría, entendió mucho antes que él que su tiempo se estaba acabando. Una noche, cuando Sofía ya dormía, Lucía tomó la mano de Alejandro con una suavidad que lo hizo temblar. Con voz serena, le pidió algo, que él no estaba preparado para escuchar, que siguiera adelante cuando ella ya no estuviera, que no se dejara consumir por el dolor, que no permitiera que su ausencia destruyera la vida que habían construido juntos. Alejandro sintió que su pecho se rompía en 1000 pedazos. No quería hablar de eso, no quería pensar en un futuro donde ella no estuviera, pero Lucía lo conocía demasiado bien. Sabía que él trataría de cerrarse al mundo, de ahogarse en el trabajo para no sentir, y no quería eso para él. Esa fue la última conversación sincera que tuvieron, porque después de esa noche, Lucía empezó a apagarse más rápido. Sus fuerzas la abandonaban, su cuerpo ya no respondía, y aunque seguía sonriendo, Alejandro sabía que cada día era una despedida. Cuando finalmente llegó el momento, él estaba ahí, sosteniéndola con todo el amor que le quedaba. Lucía lo miró una última vez y con la poca energía que le quedaba, le susurró lo que siempre había sido cierto: «Te amo». Y entonces la tormenta lo arrasó todo. Desde el momento en que escucharon la palabra cáncer, la vida de Alejandro y Lucía cambió para siempre. Ya no había más días normales, más rutinas tranquilas, ni mañanas despreocupadas. Todo giraba en torno a la enfermedad, a los tratamientos, a las consultas médicas que parecían interminables. Pero, a pesar del miedo, decidieron enfrentarlo juntos. Alejandro, que siempre había sido un hombre de acción, se propuso encontrar la mejor atención médica, el mejor equipo de especialistas, los tratamientos más avanzados. No iba a permitir que la enfermedad le arrebatara a Lucía sin pelear, hasta el final. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones. Había días buenos, en los que Lucía se sentía fuerte y podía jugar con Sofía, reírse con Alejandro y disfrutar de pequeños momentos que antes parecían insignificantes. Pero también estaban los días malos, en los que apenas podía levantarse de la cama, en los que el dolor y el cansancio la hacían cerrar los ojos y desear que todo terminara. Alejandro trataba de mantenerse optimista, de ser su pilar, pero en su interior sentía un miedo que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, no tenía el control de la situación. Cada sesión de quimioterapia era un infierno. Lucía llegaba con una sonrisa forzada, intentando que Alejandro no viera lo asustada que estaba. Se sentaba en aquella silla fría, mientras la enfermera le conectaba el suero con los medicamentos, y él se quedaba a su lado, sosteniendo su mano, fingiendo que todo estaría bien. Al principio, ella trataba de bromear, de hacer que el ambiente no fuera tan pesado, pero con cada sesión se volvía más difícil. Su cuerpo comenzó a cambiar. La fatiga se hizo constante, y las náuseas no le daban tregua. La primera vez que su cabello comenzó a caerse, Alejandro la encontró en el baño, mirándose al espejo con lágrimas en los ojos. Tenía mechones en las manos y su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. Sin decir nada, Alejandro tomó una máquina de afeitar y, frente a ella, se rapó el cabello sin dudarlo. No necesitó palabras. Lucía lo miró, entendió el mensaje y sonrió con tristeza.
no estaba sola en esto. Nunca lo estaría. Sofía, en su inocencia, no entendía del todo lo que estaba pasando. Sabía que su mamá estaba enferma, pero no podía comprender la gravedad de la situación. Para ella, lo único extraño era que Lucía ya no la cargaba como antes, que pasaba más tiempo en cama y que papá tenía ojeras cada vez más marcadas. Una tarde, la niña entró en la habitación con un dibujo en la mano. Era un corazón grande con 3 figuras en su interior. Ella, su mamá y su papá, tomados de la mano. «Para que siempre estemos juntos», dijo con una sonrisa. Lucía la abrazó con fuerza, y Alejandro sintió que su corazón se rompía un poco más. Cada noche se convertía en una batalla contra el dolor. Alejandro se despertaba a mitad de la madrugada al escuchar los gemidos de Lucía, quien intentaba no hacer ruido para no preocuparlo. Pero él la conocía demasiado bien. Se levantaba, la abrazaba y le susurraba palabras de aliento, aunque por dentro se estuviera derrumbando. No podía permitirse llorar frente a ella, porque si lo hacía, sería como aceptar que la estaba perdiendo. Los médicos intentaban ser realistas, pero Alejandro se aferraba a cualquier mínima esperanza. Buscaba opciones en otros países, investigaba tratamientos experimentales, hablaba con especialistas en todo el mundo. Lucía, en cambio, ya había aceptado su realidad, no porque quisiera rendirse, sino porque entendía que no siempre se gana todas las batallas. Un día, mientras estaban en el hospital, Lucía le tomó la mano con suavidad. «Alejandro, tienes que prometerme algo», dijo con voz cansada. Él la miró sin entender. «Cuando yo ya no esté, quiero que sigas viviendo, que sigas adelante, por Sofía, por ti mismo». Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. No quería hablar de eso, no quería imaginar un futuro sin ella. Pero Lucía no le estaba dando una opción. A pesar del dolor, Alejandro se aferró a su promesa de estar a su lado hasta el final. Se convirtió en su cuidador, su apoyo, su fuerza cuando ella ya no la tenía. A pesar del sufrimiento, nunca la dejó sola, nunca permitió que se sintiera una carga, porque si algo tenía claro, era que ella había sido la luz de su vida, y él haría todo lo posible por devolverle un poco de esa luz en sus últimos días. La lucha continuó, pero la enfermedad avanzaba sin piedad. Sin embargo, Alejandro se negó a rendirse, porque mientras Lucía estuviera respirando, mientras su corazón siguiera latiendo, él seguiría luchando con ella, hasta el último segundo. El día en que Alejandro entendió que estaba perdiendo a Lucía, fue el día en que dejó de escuchar su risa. Por más que intentaba recordarla, sentirla cerca, imaginarla burlándose de algo tonto, o haciéndole una broma ligera para aligerar el momento, el silencio de la casa pesaba demasiado. Lucía aún estaba ahí, acostada en su cama, con la respiración débil y el cuerpo cada vez más frágil. Pero su esencia, aquella energía luminosa que siempre la había acompañado, parecía escaparse poco a poco. El cáncer había avanzado hasta el punto en que los médicos ya no hablaban de tratamientos ni de posibilidades. Ahora solo recomendaban que estuviera cómoda, que pasara el mayor tiempo posible con su familia, que los últimos días fueran de paz y no de hospitales. Alejandro odiaba esa palabra. Últimos días. Odiaba la forma en que sonaba, como si fuera una sentencia de la que no podía escapar. Pero Lucía, con su infinita calma, ya lo había aceptado. Lo veía en su mirada, en la manera en que le acariciaba la mano cuando él intentaba mantenerse fuerte. Sofía, en su inocencia, aún no entendía la gravedad de la situación. Solo sabía que mamá estaba más cansada, que ya no podía contarle cuentos antes de dormir y que papá estaba más callado que nunca, pero seguía entrando a la habitación con su alegría intacta, con dibujos en las manos y besos en la frente, sin saber que cada uno de esos pequeños gestos se estaban convirtiendo en despedidas. Una noche, mientras Alejandro la arropaba en su cama, la niña le preguntó con curiosidad:
«Papá, ¿mamá se va a poner bien?» Alejandro sintió que su garganta se cerraba. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad de la manera en que él la sentía. Se forzó a sonreír. Le acarició el cabello y solo pudo decirle que mamá la amaba más que a nada en el mundo. El tiempo se volvió un enemigo cruel. Las horas pasaban rápido y lento al mismo tiempo. Cada día, Lucía dormía más y hablaba menos, como si su cuerpo supiera que ya no le quedaban fuerzas. Alejandro no quería dejarla sola ni por un segundo. Se sentaba junto a su cama, le sostenía la mano y le hablaba, incluso cuando ella no respondía. Le contaba historias del pasado, le recordaba anécdotas tontas de cuando se conocieron, le decía cuánto la amaba. Y aunque sus labios no siempre le devolvían palabras, su mirada le hacía saber que lo escuchaba. Pero aquella tarde fue diferente. Alejandro sintió que algo había cambiado en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Lucía abrió los ojos con esfuerzo y lo buscó con la mirada. Con su mano temblorosa, le pidió que se acercara. Alejandro se inclinó y ella, con un hilo de voz, le susurró algo que lo destrozó. «No quiero que me olvides, pero tampoco quiero que dejes de vivir». Él cerró los ojos con fuerza. No quería escuchar esas palabras. No quería pensar en la vida sin ella. Pero Lucía necesitaba decirlo. Le pidió que no se encerrara en el dolor, que no dejara que la tristeza lo alejara de Sofía, que cuando ella ya no estuviera, siguiera adelante, siguiera amando, siguiera encontrando razones para sonreír. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía prometerle algo así. No podía imaginar un futuro en el que ella no estuviera. Pero cuando Lucía lo miró con esos ojos cansados pero llenos de amor, entendió que no tenía opción. Esa era su última petición, su última promesa. Alejandro tomó su mano con fuerza, como si así pudiera retenerla un poco más. Su voz tembló cuando finalmente susurró lo único que podía decir en ese momento. «Te lo prometo». Lucía sonrió, débil pero tranquila, y en ese instante, Alejandro supo que, aunque el dolor lo destrozara, cumpliría su promesa, porque ella se lo había pedido, porque la amaba demasiado como para fallarle, porque, aunque no supiera cómo, algún día encontraría la manera de seguir adelante. Cuando Lucía se fue, Alejandro sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Durante los primeros días, la casa se llenó de gente. Familiares, amigos, conocidos que llegaban con palabras de consuelo y abrazos que no servían de nada. Todos le decían lo mismo, que fuera fuerte, que Lucía estaría siempre con él en su corazón, que debía seguir adelante por Sofía. Pero esas palabras solo lo hacían sentirse más vacío. No necesitaba que le recordaran lo que ya sabía. Necesitaba a Lucía, su risa, su voz, su forma de mirarlo como si siempre supiera exactamente lo que él estaba pensando. Pero ella ya no estaba. Y la casa, que una vez había sido un refugio de amor y alegría, ahora se sentía inmensa y silenciosa, como si estuviera esperando que alguien la llenara de vida otra vez. Las noches eran lo peor. Durante el día, podía fingir que estaba bien, que tenía cosas que hacer, que debía atender asuntos del trabajo o encargarse de Sofía. Pero cuando el sol se ocultaba y la casa quedaba en penumbras, el dolor se volvía insoportable. Se quedaba acostado en la cama mirando el techo, recordando cada detalle de Lucía. A veces, cerraba los ojos y podía imaginar que ella seguía allí, que en cualquier momento sentiría su mano sobre la suya, o su respiración tranquila a su lado. Pero cuando abría los ojos, solo encontraba el vacío. Sofía, con su inocencia, no entendía completamente lo que significaba la muerte de su madre. Solo sabía que ya no estaba, que no volvería a despertarla con besos en la frente ni a leerle cuentos antes de dormir. Al principio, la niña preguntaba por ella todos los días. «¿Cuándo va a volver mamá?». Alejandro trataba de explicarle con la mayor ternura posible, pero cada respuesta le costaba más que la anterior. Hasta que un día, Sofía dejó de preguntar.
como si en su pequeño corazón hubiera comprendido la verdad, pero aún no supiera qué hacer con ese dolor. Los días pasaban, y Alejandro se convirtió en un hombre en piloto automático. Se levantaba porque debía hacerlo, se vestía porque era lo que tocaba, comía porque su cuerpo lo necesitaba, pero nada tenía sentido. El trabajo, que antes había sido su refugio y su mayor prioridad, ahora le resultaba insoportable. Sentarse, en reuniones, escuchar a sus socios hablar de negocios y estrategias, mientras su vida personal estaba hecha pedazos, le parecía una burla cruel. Pero a la vez, trabajar era la única manera de no pensar, así que se sumergió en ello, pasando horas en la oficina, evitando volver a casa, porque sabía que en cuanto cruzara la puerta, el dolor lo esperaría. Sofía también empezó a notarlo. Su padre estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Ya no jugaba con ella como antes, ya no le hacía preguntas sobre su día ni le contaba historias inventadas antes de dormir. Era como si estuviera allí solo porque debía estarlo, pero su mente y su corazón estaban en otro lugar. Un día, mientras Alejandro revisaba documentos en la sala, Sofía se sentó frente a él con su muñeca en brazos y lo miró en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero firme. ¿Tú también te vas a ir, papá? Alejandro sintió un golpe en el pecho. Levantó la mirada y vio los ojos de su hija, llenos de una tristeza que no debería caber en una niña de 5 años. Por primera vez en semanas, se dio cuenta de que en su dolor estaba descuidando lo único que le quedaba de Lucía, Sofía. Tragó saliva y dejó los papeles a un lado. La cargó en su regazo y la abrazó con fuerza. «No, mi amor», susurró contra su cabello. «Yo no me voy a ir». Esa noche, mientras Sofía dormía abrazada a su muñeca, Alejandro se sentó en la cama que antes compartía con Lucía y miró alrededor. Todo en esa habitación seguía igual, pero al mismo tiempo, todo era distinto. Su cepillo de cabello seguía sobre la cómoda, su perfume aún flotaba en el aire, su ropa seguía en el armario. Pero ella no estaba, y por más que él se aferrara a esos objetos, nada cambiaría la realidad. Se quedó despierto hasta el amanecer, pensando en su promesa. Lucía le había pedido que siguiera adelante, no que la olvidara, no que dejara de amarla, pero sí que encontrara la forma de vivir sin ella. Hasta ahora, había ignorado esas palabras, como si fingir que no las había escuchado hiciera que su pérdida fuera menos real. Pero esa noche, viendo a su hija dormida, entendió que no podía seguir en este estado para siempre. Tenía que hacer algo, no por él, por Sofía. Pero saberlo no significaba que supiera cómo hacerlo. El trabajo se convirtió en su única forma de escapar del dolor. Desde que Lucía se fue, Alejandro evitaba pasar demasiado tiempo en casa. Cada rincón le recordaba a ella. Cada olor, cada objeto, cada espacio estaba impregnado de su presencia. Y eso lo hacía sentir que nunca podría seguir adelante. Al principio, intentó llenar el vacío pasando más tiempo con Sofía, pero el dolor lo consumía demasiado. Así que hizo lo único que sabía hacer bien, sumergirse en su mundo laboral, donde todo era predecible, donde podía controlar cada detalle sin que el destino interfiriera para arrebatarle lo que más quería. Los días comenzaban temprano y terminaban tarde. Llegaba a la oficina antes que nadie y era el último en irse. Se llenaba de reuniones, revisaba cada contrato con un nivel de detalle obsesivo, se encargaba personalmente de cada decisión, por más pequeña que fuera. Sus empleados notaban el cambio, pero nadie se atrevía a decir nada. Lo veían más serio, más frío, como si el Alejandro de antes hubiera desaparecido junto con Lucía. Solo su asistente, Javier, se atrevió a mencionarlo una vez. «Señor, lleva semanas sin tomarse un descanso. ¿Por qué no se da un respiro?» Alejandro ni siquiera levantó la vista del informe que estaba revisando. «No necesito un respiro», respondió con indiferencia. El problema era que, aunque llenara sus días de trabajo, las noches seguían siendo un tormento.
Llegar a casa y ver el espacio vacío a su lado en la cama era una tortura. Hubo noches en 1900 las que se quedó dormido en la oficina solo para evitar enfrentarse a la realidad. Otras veces, cuando lograba llegar a casa antes de que Sofía se durmiera, la encontraba esperándolo con un libro en la mano. Mamá me contaba este cuento antes de dormir, le decía con ojos esperanzados. Alejandro se sentaba a su lado, intentaba leerle, pero su voz siempre terminaba quebrándose. Sofía lo abrazaba fuerte, como si con ese gesto pudiera arreglarlo todo. Pero Alejandro sabía que no era tan fácil. Con el paso de los días, su relación con Sofía empezó a cambiar. Ya no preguntaba tanto por su mamá, pero sí preguntaba por él. «Papá, ¿por qué ya no jugamos como antes? Papá, ¿por qué siempre estás en el trabajo?» Cada vez que escuchaba esas preguntas, sentía un nudo en el pecho, pero no sabía cómo responder. No quería hacerla sentir que no le importaba, porque la amaba más que a nada en el mundo. Pero estar con ella significaba enfrentar la ausencia de Lucía, y eso aún le resultaba insoportable. Una noche, Sofía entró a su oficina en casa mientras él revisaba documentos. Se quedó parada en la puerta, abrazando su osito de peluche. «¿Tú también te vas a ir?», preguntó de repente. Alejandro levantó la vista de inmediato. «¿Cómo dices, mi amor?» «Primero mamá se fue, y ahora tú siempre estás en el trabajo. No quiero que también te vayas». Alejandro sintió que su corazón se rompía, dejó los papeles a un lado, se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. «No, mi amor, yo no me voy a ir. Siempre voy a estar aquí para ti». Sofía lo miró con seriedad, como si intentara asegurarse de que decía la verdad. Luego asintió y apoyó la cabeza en su pecho. Esa noche, Alejandro no pudo concentrarse en nada. Se quedó sentado en su oficina, mirando la foto de Lucía que aún tenía en el escritorio. Había prometido seguir adelante, había prometido no dejarse consumir por el dolor. Pero, sin darse cuenta, estaba fallándole a la persona más importante de su vida, Sofía. Se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Porque, aunque el trabajo le diera una distracción, no podía reemplazar lo único que realmente importaba. Era una tarde cualquiera. Una de esas en las que Alejandro se sentía más agotado de lo normal, aunque no hubiera hecho nada físico para justificarlo. El cansancio no venía del cuerpo, sino de la mente, del peso que llevaba en los hombros desde que Lucía se había ido. Como siempre, había pasado el día en la oficina, enterrado entre papeles y reuniones que apenas escuchaba. Pero esa tarde, doña Rosa, el ama de llaves que lo ayudaba con Sofía, se acercó con un problema que no podía ignorar. «Señor Alejandro, necesito ausentarme por unos días», le dijo con una mezcla de preocupación y disculpa en la voz. «Mi hermana está enferma y tengo que viajar a cuidarla». Alejandro asintió, sin pensarlo demasiado. «Por supuesto, tome el tiempo que necesite». Pero cuando doña Rosa se fue, se dio cuenta de que había pasado por alto un detalle importante. ¿Quién cuidaría de Sofía mientras él trabajaba? Intentó llamar a su madre, pero estaba de viaje. Pensó en pedirle ayuda a su hermana, pero ella tenía sus propios hijos y un horario complicado. No tenía muchas opciones, así que sin pensarlo demasiado, tomó la decisión más sencilla. Llevaría a Sofía con él a su reunión de negocios. Solo sería un almuerzo con algunos inversionistas en un restaurante elegante. Sofía era tranquila, podía comportarse. No debería haber problema. El restaurante, el Mirador del Sol, era un lugar sofisticado, con manteles blancos impecables y copas que brillaban bajo la luz tenue. Alejandro entró con Sofía de la mano, vestido con su traje de siempre, serio y distante, mientras su hija observaba el lugar con curiosidad. Se sentaron en la mesa que les habían reservado, pero apenas habían comenzado a hablar de negocios cuando Sofía, aburrida, empezó a mover la cuchara sobre la mesa, jugando con ella. Alejandro le hizo un gesto para que se quedara quieta, pero entonces alguien se acercó. «Veo que tenemos a una clienta especial hoy», dijo una voz femenina con un tono alegre. Alejandro levantó la vista y vio a una joven camarera con una sonrisa amplia y una expresión traviesa en los ojos. Era diferente a las demás personas que trabajaban en el restaurante.
Su uniforme estaba ligeramente desordenado, como si no le preocupara demasiado la formalidad del lugar, y su cabello estaba recogido en un moño desordenado que dejaba escapar algunos mechones. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue la naturalidad con la que se dirigió a Sofía, sin la rigidez con la que la mayoría de los adultos hablaban con los niños. ¿Sabes?, continuó la camarera. Esa cuchara que tienes ahí no es una cuchara cualquiera, es mágica. Sofía la miró con interés, dejando de lado su aburrimiento. ¿Mágica? Totalmente, respondió la joven, tomando la cuchara y frotándola entre sus manos. Pero solo funciona si sabes cómo activarla. En un movimiento ágil, la giró en su mano y la escondió detrás de la oreja de Sofía, haciendo que pareciera que había desaparecido. Luego, con una sonrisa, la sacó de su bolsillo como si hubiera viajado por arte de magia. Sofía abrió los ojos con asombro y empezó a reír. Otra vez. La joven repitió el truco y la niña volvió a reír encantada. Alejandro, por su parte, observaba la escena en silencio. No recordaba la última vez que había visto a Sofía reír así, con tanta espontaneidad. Valentina, dijo la joven, extendiéndole la mano a Alejandro. Yo me encargo de que la señorita aquí presente pase un buen rato mientras usted trabaja. Alejandro la miró con cierta desconfianza, pero luego bajó la mirada a Sofía, que lo veía con ojos suplicantes. No pudo negarse. Está bien, dijo. Finalmente, pero nada de más trucos de magia en la mesa. Valentina sonrió con diversión. Lo prometo. Y así, sin que él lo supiera en ese momento, Valentina entró en sus vidas, dejando una primera impresión que, con el tiempo, cambiaría todo. Desde aquel primer truco con la cuchara, Sofía quedó completamente fascinada con Valentina. Cada vez que la camarera pasaba cerca de su mesa en el restaurante, la niña la llamaba con emoción, esperando una nueva sorpresa. Alejandro, por su parte, no entendía del todo por qué su hija se sentía tan atraída por aquella joven de sonrisa fácil y actitud despreocupada. Tal vez era porque Sofía llevaba demasiado tiempo rodeada de adultos serios y tristes, y Valentina representaba justo lo contrario. No tenía miedo de hacer caras graciosas, de hablar con ocurrencias que hacían reír a la niña o de inventar historias absurdas sobre objetos comunes. Para Sofía, Valentina era como un respiro de aire fresco en medio de una rutina monótona y silenciosa. Los almuerzos de negocios de Alejandro en el Mirador del Sol comenzaron a volverse más frecuentes. No porque la comida fuera excepcional, sino porque Sofía insistía en acompañarlo, y Alejandro encontraba cada vez menos razones para negarse. De alguna forma, aquel restaurante se convirtió en un espacio donde su hija parecía más feliz, donde el peso de la ausencia de Lucía se hacía un poco más liviano, aunque él no quisiera admitirlo. Valentina siempre encontraba una manera de hacerla reír, a veces con trucos de magia improvisados, otras con pequeñas notas que dejaba en su servilleta, dibujos simples de un gato con sombrero o de una mariposa con alas de colores. Sofía coleccionaba cada una de esas notas como si fueran tesoros. Valentina no solo entretenía a la niña, también tenía una forma de hablar con Alejandro que lo desconcertaba. No lo trataba con la distancia con la que la mayoría de las personas lo hacían. No le hablaba con miedo, con respeto excesivo, ni con la intención de impresionarlo. Simplemente lo veía como un hombre normal, algo que Alejandro no estaba acostumbrado a sentir. Un día, mientras servía la bebida de Sofía, Valentina lo miró con esa chispa traviesa en los ojos y le dijo que el Mirador del Sol tenía un problema, muy grande. Alejandro levantó la vista de sus documentos con curiosidad y preguntó cuál era el problema. Valentina, con toda la seguridad del mundo, le dijo que el restaurante era demasiado aburrido, demasiado elegante, demasiado perfecto, como si la gente tuviera que comportarse de cierta manera todo el tiempo. La comida podía ser deliciosa, pero nadie se divertía de verdad. Alejandro arqueó una ceja, intrigado por su forma de verlo. Valentina, encogiéndose de hombros, le explicó que ella intentaba romper un poco esa monotonía. Su forma de hablar, sus bromas, incluso sus pequeños trucos de magia eran su manera de hacer que la gente soltara un poco la rigidez del lugar.
Sofía rió con ganas, y Alejandro, sin darse cuenta, esbozó una ligera sonrisa. No recordaba la última vez que alguien lograba sacarle una reacción así. Era extraño, casi desconcertante, cómo Valentina se deslizaba poco a poco en su cotidianidad sin que él pudiera evitarlo. No era solo por los trucos o las bromas, sino por la forma en que su presencia transformaba los momentos. Con ella, todo parecía más liviano, menos tenso, como si el mundo pudiera tener algo de color otra vez. Y lo más extraño de todo fue que Alejandro empezó a notar que pensaba en ella más de lo que debería, no de una manera concreta, no con una intención clara, pero sí en pequeños detalles. Recordaba alguna de sus ocurrencias cuando estaba en medio de una reunión seria y tenía que contener una sonrisa. O a veces, sin darse cuenta, buscaba su figura entre los camareros cuando llegaban al restaurante, como si su presencia se hubiera convertido en parte de su rutina sin su permiso. Un día, mientras revisaba unos documentos en su oficina, encontró en su escritorio una pequeña servilleta, doblada. La abrió y vio un dibujo hecho con crayones. Era un dibujo torpe pero lleno de significado. Sofía, él y Valentina, todos tomados de la mano. En la parte de abajo, con letras temblorosas y algo desordenadas, Sofía había escrito 3 palabras, simples pero contundentes. Los 3 juntos. Alejandro se quedó mirando el dibujo por un largo rato, sintiendo algo en el pecho que no supo cómo describir. No estaba listo para lo que significaba. No quería pensar en ello, pero tampoco podía negar que, de alguna manera, Valentina estaba dejando una huella en su vida. Alejandro no se dio cuenta de cuándo exactamente empezó a cambiar. No fue algo repentino. No hubo un momento específico en el que todo se transformara de golpe. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como la forma en que el sol se oculta en el horizonte sin que uno se dé cuenta, hasta que el cielo ya está oscuro. Al principio, seguía siendo el mismo hombre serio y reservado que evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Seguía enterrándose en el trabajo, refugiándose en sus números y contratos, convencido de que la mejor manera de sobrellevar su dolor era mantener la cabeza ocupada, pero sin que lo notara, pequeñas cosas comenzaron a cambiar en su rutina, pequeños detalles que antes no existían en su vida y que, de alguna manera, se fueron volviendo costumbre. Sofía fue la primera en notar la diferencia. Alejandro ya no llegaba tan tarde a casa. Al principio, fue solo 1 o 2 veces por semana, cuando salía temprano de la oficina y decidía recoger a su hija del colegio en lugar de dejar que el chofer lo hiciera. Sofía se emocionaba cada vez que lo veía esperándola en la entrada, corriendo a abrazarlo con una sonrisa que le recordaba tanto a Lucía, que por un momento el dolor en su pecho se hacía un poco más llevadero. Con el tiempo, esos momentos se hicieron más frecuentes. Empezaron a cenar juntos más seguido, aunque fueran cosas simples. A veces, mientras Sofía le contaba sobre su día, Alejandro se sorprendía a sí mismo escuchándola con atención, en lugar de pensar en el trabajo. Pero no fue solo eso. También estaban sus visitas al restaurante. Al principio, había sido una solución práctica, un lugar donde podía llevar a Sofía sin preocuparse demasiado, pero ahora había algo más. Sin darse cuenta, cada vez que entraba al mirador del sol, sus ojos buscaban a Valentina. No era algo intencional, o al menos eso se decía a sí mismo. Simplemente pasaba. Cada vez que la veía acercarse con su andar despreocupado y esa energía que parecía envolver todo a su alrededor, sentía que el ambiente cambiaba un poco. Se sorprendía a sí mismo anticipando sus comentarios, sus bromas, sus historias absurdas que no tenían sentido pero que, de alguna manera, siempre lograban sacar una sonrisa de Sofía. Había algo en Valentina que rompía la barrera de su silencio. Ella no tenía miedo de decir lo que pensaba, de hacerle preguntas que lo sacaban de su zona de confort. Un día, mientras servía el postre de Sofía, lo miró con curiosidad y le preguntó si siempre había sido tan serio. Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por la pregunta directa, y le respondió que no lo sabía. Valentina no se conformó con esa respuesta
Se inclinó un poco hacia él, con esa sonrisa juguetona que lo desconcertaba, y le dijo que debía haber un Alejandro diferente en algún lugar dentro de ese traje perfectamente planchado. Alguien que en algún momento se reía sin preocuparse tanto, alguien que disfrutaba las cosas sin analizarlas demasiado. Alejandro no supo qué responder. Esa noche, mientras intentaba trabajar en casa, su mente volvió una y otra vez a esas palabras. Se preguntó si Valentina tenía razón, si en algún momento había sido diferente, si la versión de sí mismo que conocía ahora era solo una sombra del hombre que una vez fue. Buscó en su memoria momentos en los que realmente hubiera sido espontáneo, en los que hubiera reído, sin pensar en responsabilidades, en los que simplemente hubiera disfrutado de estar vivo. Lo primero que vino a su mente fue Lucía. Recordó la primera vez que ella lo hizo bailar en la sala de su departamento, sin música, sin motivo alguno. Recordó cómo solía robarle papas fritas de su plato solo para molestarlo, cómo inventaba canciones ridículas para hacer reír a Sofía cuando era bebé. Recordó su risa, siempre vibrante, siempre presente, y se dio cuenta de que hacía demasiado tiempo que no escuchaba una risa así en su vida. Días después, cuando regresaron al restaurante, Valentina estaba de espaldas organizando unas copas en la barra. Sin pensarlo demasiado, Alejandro tomó una servilleta y con la pluma que siempre llevaba en el bolsillo, dibujó una mariposa torpe y desproporcionada. No era un gran dibujo, pero tenía algo de intención, algo que ni él mismo comprendía del todo. Cuando Valentina volvió a la mesa y encontró la servilleta, la miró por un momento antes de sonreír con diversión. Lo levantó como si fuera una obra de arte y le dijo que era el peor dibujo que había visto en su vida. Sofía estalló en carcajadas y Alejandro, sin darse cuenta, también. Fue en ese instante cuando entendió que algo dentro de él estaba cambiando. No era algo drástico ni inmediato, pero ahí estaba. Y lo más sorprendente de todo fue darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no le molestaba. Alejandro no quería admitirlo, pero algo dentro de él estaba cambiando. Lo sentía en la forma en que su cuerpo reaccionaba cuando entraba a El Mirador del Sol, en la expectativa silenciosa de ver a Valentina aparecer con su sonrisa despreocupada y su energía inagotable. Lo sentía en los pequeños momentos en los que se sorprendía a sí mismo disfrutando de las conversaciones con ella, en los instantes en que, sin darse cuenta, se relajaba lo suficiente como para dejar de lado la rigidez que siempre lo había acompañado. Pero cada vez que esa sensación aparecía, una barrera invisible se levantaba en su interior, recordándole que no debía, que no podía, que no tenía derecho a sentir algo así otra vez. Lucía. Su nombre estaba presente en cada rincón de su mente, en cada recuerdo que trataba de ignorar, en cada momento en el que Sofía hacía algo que le recordaba a ella. Se sentía culpable por la simple idea de que alguien más pudiera estar ocupando un espacio en su vida. Amaba a Lucía, la había amado con todo su ser, y aunque ella ya no estuviera, su amor seguía intacto. No podía traicionarla, no podía permitirse siquiera imaginar un escenario donde su corazón se abriera nuevamente. No importaba cuánto Valentina lograra hacerlo reír. No importaba lo fácil que era hablar con ella o la forma en que, sin esfuerzo, lograba sacarlo de su burbuja de tristeza. Nada de eso cambiaba la realidad. Una noche, mientras guardaba unos documentos en su estudio, encontró una caja en el fondo de un cajón. Al abrirla, sintió un nudo en el pecho. Eran cosas de Lucía, cartas, notas pequeñas que ella solía dejarle en la oficina, fotos de momentos que parecían haber ocurrido en otra vida. Sacó una de ellas y la observó en silencio. Era una imagen de los dos en la playa, en una de sus pocas vacaciones sin trabajo de por medio. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro, sonriendo como si el mundo entero fuera perfecto. Alejandro sintió que su garganta se cerraba. ¿Cómo podía siquiera pensar en alguien más cuando Lucía había sido su todo? A la mañana siguiente, mientras tomaba su café en la cocina, Sofía entró con su muñeca en brazos. Se sentó frente a él y lo miró con esa seriedad infantil que siempre lo tomaba por sorpresa.
Después de unos segundos de silencio, preguntó, algo que Alejandro no esperaba. ¿Tú crees que mamá se enojaría si estamos felices? Alejandro parpadeó, desconcertado. ¿Por qué dices eso, mi amor? Sofía bajó la mirada y jugó con la manga de su pijama. Porque a veces, cuando nos reímos, siento que ella no está aquí. Y no quiero que se sienta triste si nos olvidamos de ella. El café en sus manos de repente supo amargo. Alejandro dejó la taza a un lado y se inclinó hacia su hija, tomándole las manitas con suavidad. Mamá nunca se enojaría por eso. Ella siempre quiso que fuéramos felices. Sofía lo miró con ojos llenos de dudas. Entonces, ¿por qué tú sigues triste? Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. No supo qué responder. Ese día, cuando fueron al restaurante, Alejandro notó que Valentina lo miraba de forma diferente. No con curiosidad ni con esa chispa juguetona que siempre tenía en los ojos, sino con una especie de comprensión silenciosa, como si de alguna manera pudiera ver a través de él. En un momento, mientras Sofía estaba entretenida con su postre, Valentina se apoyó en la mesa y habló con suavidad. A veces, cuando alguien se va, nos quedamos atrapados en lo que fue, pero quedarse demasiado tiempo en el pasado no hace que duela menos, solo hace que te pierdas el presente. Alejandro la miró sin saber qué decir. Durante meses, había construido muros alrededor de su dolor, convencido de que esa era la única forma de honrar a Lucía. Pero por primera vez, se preguntó si esos muros no solo lo estaban aislando, a él, sino también a Sofía, porque al final del día, no se trataba de olvidar, se trataba de seguir viviendo. Valentina siempre había sido un misterio para Alejandro. Desde el primer momento en que la vio, supo que no era como las demás personas que conocía. No le preocupaban las apariencias, no intentaba impresionarlo ni trataba de medir sus palabras cuando hablaba con él. Era espontánea, irreverente, y de alguna manera, siempre encontraba la forma de sacarlo de su rutina sin que él se diera cuenta. Pero lo que más le llamaba la atención era que nunca hablaba de sí misma. Valentina era experta en hacer preguntas, en dirigir las conversaciones, en llenar los silencios con historias absurdas y comentarios divertidos. Pero cuando se trataba de ella, siempre evitaba profundizar. Una tarde, mientras Sofía jugaba con su postre en la mesa, Alejandro decidió que ya era hora de saber más. La miró con curiosidad y, sin rodeos, le preguntó por qué trabajaba en un restaurante si claramente tenía una mente inquieta y un talento que iba más allá de servir mesas. Valentina lo miró con una sonrisa ladeada y le lanzó una pregunta. En respuesta, ¿y por qué un hombre como tú pasa tanto tiempo aquí en vez de en su oficina? Alejandro arqueó una ceja, reconociendo su intento de cambiar el tema, pero no dejó que lo desviara. Yo pregunté primero, dijo con calma. Valentina suspiró y dejó la charola sobre la mesa, cruzándose de brazos. Por un momento, pareció debatirse entre responder o no. Finalmente, apoyó los codos sobre la mesa y lo miró con una expresión diferente, más seria de lo normal. Yo no soy camarera, dijo simplemente. O bueno, sí lo soy, pero no siempre lo fui. Estudié restauración de arte. Mi trabajo era devolverle la vida a cuadros antiguos, a obras que con el tiempo se fueron perdiendo. Alejandro no sé. Lo esperaba. Valentina no encajaba en la imagen de alguien que trabajaba con delicadeza y paciencia, pero ahora todo tenía más sentido. Entonces, ¿qué haces aquí?, preguntó con genuina curiosidad. Valentina se encogió de hombros y desvió la mirada. Digamos que la vida me trajo hasta aquí. Su tono intentó ser ligero, pero Alejandro percibió algo en su voz, una sombra de algo que no quería contar. No insistió, pero a partir de ese día, Alejandro comenzó a verla con otros ojos. Ya no era solo la camarera divertida que hacía reír a Sofía y que tenía un don especial para hacer que la vida se sintiera menos pesada. Ahora sabía que había más detrás de ella, una historia que aún no conocía, un pasado que parecía querer dejar atrás, y aunque no lo entendía del todo,
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quería conocer a alguien más allá de la superficie. Pero Valentina no estaba lista para abrirse tan fácil. A pesar de la confianza que parecía tener con Alejandro y Sofía, seguía manteniendo una barrera entre ella y el resto del mundo. Cada vez que Alejandro intentaba profundizar en una conversación, ella encontraba la manera de girarla en otra dirección. No con rudeza, sino con la misma ligereza que la caracterizaba, como si no quisiera cargar a nadie con su historia, como si prefiriera ser la persona que hace reír a los demás, en lugar de ser la que necesita consuelo. Una noche, mientras terminaban de cenar en el restaurante, Sofía miró a Valentina con su habitual curiosidad infantil y le preguntó si tenía familia. La pregunta tomó a Valentina por sorpresa, pero en lugar de evadirla como solía hacer, sonrió con suavidad y se inclinó un poco hacia la niña. Mi familia siempre ha sido el arte, los cuadros, las esculturas, las historias que viven en cada obra. Crecí rodeada de ellas más que de personas. Alejandro la miró con atención. Había algo en su tono que le dio a entender que había mucho más detrás de esas palabras. Tal vez, como él, Valentina también cargaba con su propio dolor, y aunque no dijo nada en ese momento, supo que, tarde o temprano, descubriría quién era realmente la mujer que había entrado en sus vidas de forma tan inesperada. La tarde que Valentina se despidió de ellos llegó más rápido de lo que Alejandro había imaginado. A pesar de que sabía que ella iba a marcharse, algo en su interior siempre había querido creer que lo dejaría para después. Tal vez, pensaba, aún tendrían tiempo para conocerse más, para construir algo entre ellos que no fuera solo un juego de casualidades y momentos compartidos en el restaurante. Pero cuando Valentina le comunicó que su partida era inminente, que había una oportunidad para ella en Barcelona que no podía dejar pasar, un vacío inexplicable se apoderó de su pecho. Era difícil de explicar. Valentina no era su esposa. No era alguien con quien había planeado compartir el resto de su vida. No obstante, la conexión que había entre ellos era palpable, aunque Alejandro aún no comprendiera del todo qué significaba. Había algo en ella que despertaba en él una nueva forma de ver el mundo, una forma más ligera, más viva. Algo que hacía mucho tiempo no sentía. Pero ahora, sin previo aviso, esa chispa parecía irse, y todo lo que quedaba era el eco de sus risas y sus conversaciones. La noche en que Valentina se despidió, el restaurante parecía más vacío que nunca. Las mesas, normalmente llenas de comensales, estaban apagadas, como si el mismo lugar supiera que algo importante estaba por suceder. Sofía, al igual que Alejandro, se veía más callada de lo usual. La niña había creado un lazo con Valentina que iba más allá de los trucos con cucharas y las historias inventadas. La relación que se había formado entre ellas era única, y la idea de perderla le pesaba mucho. Valentina no quería hacer un drama. Sabía que para todos, especialmente para Sofía, su partida sería un golpe difícil de asimilar, pero ella también lo había planeado todo con cuidado, y al principio pensó que sería más fácil. No quería causarles dolor, no quería que se sintieran responsables de sus decisiones, así que con una sonrisa forzada, les anunció que la oportunidad había llegado y que su tiempo en ese restaurante había llegado a su fin. Sofía no dijo nada al principio, solo la miró con sus grandes ojos, esos que siempre parecían entender más de lo que su edad dejaba ver. La niña sostuvo la mirada de Valentina durante un largo minuto antes de levantarse y acercarse a ella. Con la misma naturalidad con la que había comenzado su relación, Sofía abrazó a Valentina, un abrazo que se sintió como un acto de despedida, pero también de agradecimiento. ¿Vas a regresar algún día?, preguntó, sus palabras tan llenas de esperanza que casi rompían el corazón de Valentina. El nudo en la garganta de Valentina se hizo cada vez más grande. No quería mentirle, pero tampoco quería que Sofía la viera partir sin decirle algo que la tranquilizara. Algún día, Sofía, quién sabe, tal vez nos volvamos a encontrar. Las mariposas siempre vuelven, ¿recuerdas?
Valentina tocó suavemente el collar que le había regalado, y Sofía asintió, sonriendo de manera inocente, como si creyera que todo lo que se le había dicho era verdad. Alejandro observaba la escena en silencio, sin saber cómo intervenir, cómo aliviar el dolor de su hija ni el suyo propio. Valentina no era un miembro de la familia, pero con el tiempo se había vuelto algo más. Había sido una chispa de luz en medio de su oscuridad, alguien que le había permitido ver que todavía era capaz de sentir, de soñar, pero todo eso se estaba desvaneciendo, y lo único que podía hacer era mirarla irse. Finalmente, Valentina se acercó a él. Sin palabras, sin promesas, lo miró de frente. En su mirada había una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que no podía quedarse, que su destino estaba allá, lejos de este lugar y de esta familia. Pero algo en su interior también sabía que lo que había vivido con Alejandro y Sofía no lo olvidaría nunca. Gracias por todo. Fue lo único que pudo decir antes de girarse hacia Sofía y darle un último beso en la frente. Esa noche, cuando Valentina se fue, la casa quedó en un silencio pesado. Sofía ya se había ido a dormir, pero Alejandro permaneció sentado en la mesa, mirando el vacío que había dejado la camarera. No se trataba de un amor romántico, de un amor que implicara una promesa de futuro, pero en el fondo sentía que algo muy valioso se había ido. Por primera vez, comprendió lo que Valentina había significado para él. No solo un respiro, sino una invitación a mirar la vida desde una nueva perspectiva. Una invitación a dejar atrás el pasado y abrirse a lo que venía. Pero ahora, todo eso se desvanecía, como las huellas de un sueño que se deshacen con la luz del día. Valentina había partido, y él se encontraba nuevamente solo, con Sofía, pero sin la figura que había traído consigo algo de luz. La despedida, aunque esperada, dejó un vacío difícil de llenar, y mientras Alejandro se preparaba para cerrar ese capítulo, algo en su corazón le decía que no podía dejar que todo terminara ahí. Algo dentro de él sabía que Valentina había dejado una marca en su vida, una marca que no desaparecería tan fácilmente. El día de la despedida de Valentina, Alejandro sintió un peso en el pecho que no supo cómo manejar. No era tristeza exactamente, pero sí una sensación de vacío que le resultaba extrañamente familiar. Se había acostumbrado a verla, a su risa ligera, a su forma despreocupada de ver la vida, a la manera en que Sofía se iluminaba cada vez que ella estaba cerca. Y ahora, en cuestión de horas, todo eso desaparecería. La noticia de que Valentina se iba a Barcelona había caído como un balde de agua fría. Alejandro no entendía por qué le afectaba tanto. Ella no era parte de su vida en el sentido tradicional. No eran pareja, no había promesas ni compromisos entre ellos. Pero aún así, la idea de que en cuestión de horas ella ya no estaría, le provocaba un vacío que no supo explicar. Y Sofía, aunque intentaba actuar con normalidad, estaba igual o más afectada que él. Valentina había organizado una cena de despedida en el restaurante, algo sencillo, sin muchas personas, solo los compañeros de trabajo con los que había convivido, y por supuesto, Alejandro y Sofía, pero el ambiente estaba cargado de una nostalgia difícil de ignorar. Valentina seguía sonriendo, bromeando con sus amigos, fingiendo que no pasaba nada, como si su partida no fuera importante. Pero Alejandro la observaba con atención y se daba cuenta de que en sus ojos había algo más. Tal vez una pequeña duda, una mínima vacilación que intentaba esconder bajo su actitud relajada. Sofía apenas habló durante la cena, no tocó mucho su comida, solo jugaba con los cubiertos, empujando los trozos de pan de un lado a otro del plato. Alejandro le pidió varias veces que comiera, pero la niña solo asentía sin hacerle caso. Estaba triste, y aunque no lo decía, en voz alta, su manera de actuar lo decía todo. Cuando llegó el momento de irse, la despedida fue más difícil de lo que cualquiera de ellos imaginó. Sofía se aferró a Valentina con todas sus fuerzas, rodeándola con sus bracitos como si creyera que si la sujetaba lo suficiente, podría evitar que se fuera. «No quiero que te vayas», susurró contra su cuello, y por primera vez, Valentina no supo qué responder.
Durante toda la noche había estado evitando la parte emocional de la despedida, pero al sentir a la niña aferrándose a ella, su máscara de ligereza comenzó a romperse. La voz de Valentina sonó más suave de lo normal, cuando le respondió: «Sofía, mi mariposa favorita. A veces hay que volar a otros lugares. Pero eso no significa que nos olvidemos de quienes queremos». La niña sollozó un poco, y Valentina le acarició el cabello con ternura. Sacó de su bolsillo un pequeño collar con un dije de mariposa dorada y se lo puso a Sofía en el cuello. «Cuando me extrañes, tócalo y piensa en mí. Yo haré lo mismo». Alejandro, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, sintió un nudo en la garganta al ver la escena. Sabía lo mucho que Valentina significaba para Sofía, y aunque no lo quisiera admitir, también sabía lo que empezaba a significar para él. Cuando finalmente Valentina soltó a Sofía, se giró hacia Alejandro. La despedida entre ellos fue diferente. Se miraron en silencio por varios segundos, como si con esa mirada estuvieran diciendo todo lo que no podían poner en palabras. Valentina sonrió, pero esta vez su sonrisa no era la de siempre. Había algo más en ella, algo que Alejandro reconoció como nostalgia, o tal vez un poco de arrepentimiento. Sin pensarlo demasiado, Valentina metió la mano en su bolso y sacó una pequeña tarjeta. La deslizó en la mano de Alejandro y le dio un leve apretón antes de apartarse. «Nos vemos, Alejandro». Su voz sonó segura, pero sus ojos decían otra cosa. Cuando ella se marchó, Alejandro miró la tarjeta. No había nada especial en ella, solo su número de contacto y una dirección en Barcelona. Pero para él, significaba mucho más que eso. Significaba que, de alguna manera, Valentina le estaba dejando una puerta abierta. Y aunque no lo entendiera del todo en ese momento, supo que tarde o temprano tendría que decidir si cruzarla o no. Esa noche, cuando Alejandro y Sofía regresaron a casa, el silencio se sintió más pesado que nunca. La ausencia de Valentina ya se notaba, aunque solo habían pasado un par de horas desde su despedida. Sofía no dijo nada durante el camino. De regreso, solo miraba por la ventanilla con el collar de mariposa enredado en sus pequeños dedos. Alejandro la observaba de reojo, sabiendo que estaba procesando todo a su manera, pero sin saber cómo consolarla. Él mismo no entendía todo lo que sentía. Después de prepararla para dormir, Sofía se acostó abrazando su muñeca con fuerza. Alejandro se sentó en la orilla de la cama y le acarició el cabello, como hacía cada noche desde que Lucía se había ido. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el sonido del viento afuera y la respiración tranquila de la niña, que tenía la mirada clavada en el techo, pensativa. De pronto, Sofía rompió el silencio con una pregunta que Alejandro no esperaba. «Papá, ¿por qué Valentina dice que las mariposas siempre vuelven?» Alejandro frunció el ceño, sin saber qué responder de inmediato. Miró el collar que colgaba de su cuello y notó cómo ella lo sostenía con delicadeza, como si fuera un objeto frágil y valioso. Respirando hondo, Alejandro buscó la mejor manera de explicárselo. «Las mariposas no se quedan en un solo lugar, Sophie. Viajan, vuelan a diferentes sitios, pero siempre encuentran la forma de regresar». Sofía lo miró con sus grandes ojos curiosos, como si intentara entenderlo todo de golpe. ¿Eso significa que Valentina va a volver? Alejandro sintió un nudo en la garganta. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería apagar la luz que aún brillaba en su mirada. «No lo sé, mi amor», respondió con sinceridad, «pero lo que sí sé es que algunas personas nunca desaparecen por completo, incluso si están lejos». Sofía pareció meditar esas palabras por un momento. Luego, con una pequeña sonrisa, se acomodó mejor en la cama y cerró los ojos. «Entonces le voy a escribir una carta, para que sepa que la sigo esperando». Alejandro sintió su pecho apretarse, pero asintió con una leve sonrisa. «Me parece una gran idea». Esa noche, después de asegurarse de que Sofía dormía profundamente,
Alejandro caminó hasta su estudio y se dejó caer en el sillón con un suspiro. Su mirada se posó en la tarjeta que Valentina le había dado antes de irse. Sus dedos la recorrieron con suavidad, como si con solo tocarla pudiera encontrar alguna respuesta a las preguntas que inundaban su mente. No entendía por qué algo tan simple como un collar de mariposa podía representar tanto. No solo para Sofía, sino también para él. Desde la muerte de Lucía, había vivido con la certeza de que algunas despedidas eran definitivas, de que el amor no siempre tenía segundas oportunidades. Pero Valentina había llegado a su vida de una forma inesperada, y ahora que se había ido, él no podía ignorar lo que su ausencia le hacía sentir. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que estaba en medio de algo que no podía controlar, algo que lo asustaba tanto como lo intrigaba. Apretó la tarjeta en su mano, preguntándose si alguna vez tendría el valor de usarla. Los días después de la partida de Valentina fueron extraños. La casa estaba igual que siempre, con los mismos muebles, los mismos colores, el mismo aroma tenue de vainilla que solía impregnar las habitaciones. Pero algo se sentía diferente. Era como si faltara un sonido, una presencia que, sin que Alejandro lo hubiera notado antes, se había convertido en parte de su vida cotidiana. El silencio era diferente a cuando perdió a Lucía. No era un silencio de duelo, era uno de ausencia, de algo que había llegado sin avisar y que ahora ya no estaba. Sofía tampoco era la misma. Aunque no lo decía en palabras, Alejandro la notaba más callada. Seguía jugando con sus muñecas, seguía pintando dibujos con colores brillantes, pero ya no corría a la puerta con la misma emoción cuando la recogía del colegio. Parecía estar esperando algo, como si aún no terminara de aceptar que Valentina no volvería a aparecer con uno de sus trucos de magia o con una historia inventada sobre cómo las cucharas podían predecir el futuro. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba, en su oficina de casa, Sofía entró sin avisar, sosteniendo un sobre amarillo en las manos. Se acercó a él con pasos inseguros y le extendió el sobre con una mirada seria. «Es para Valentina», dijo en voz baja. «¿Cómo se la podemos mandar?» Alejandro tomó la carta y se quedó mirándola un momento. No sabía qué responder. No tenía dirección, solo un número de teléfono y una ciudad en otro continente. Sofía no esperó su respuesta. Simplemente se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándolo con la carta entre las manos. Alejandro suspiró, recargándose en la silla. Miró la tarjeta que Valentina le había dado aquella noche. Podría llamarla. Podría preguntarle una dirección, decirle que Sofía la extrañaba, que él cerró los ojos con fuerza. No iba a hacerlo. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro caminó por la casa sin rumbo fijo. Terminó en la sala, donde aún estaba la manta favorita de Lucía doblada en el sofá. Se sentó y pasó los dedos sobre la tela suave, sintiendo que los recuerdos lo invadían. Cuando Lucía murió, pensó que su vida se había detenido. Luego llegó Valentina, y de alguna manera, todo comenzó a moverse otra vez. Pero ahora que ella también se había ido, sentía que estaba atrapado en un ciclo interminable de despedidas. El silencio lo envolvía, pero esta vez no era el mismo que había sentido cuando perdió a Lucía. No era un silencio de muerte. Era un silencio de espera, de algo que aún no terminaba de resolverse. Y eso, de alguna manera, le daba más miedo que la tristeza, porque significaba que tal vez, en el fondo, aún no estaba listo para dejar que Valentina desapareciera por completo. Sofía no se dio por vencida tan fácilmente. A pesar de que Valentina se había ido, la niña seguía hablándole como si aún estuviera cerca. No en voz alta, pero sí con sus dibujos. Cada tarde, después del colegio, se sentaba en la mesa de la sala con sus crayones y hojas de colores y empezaba a dibujar mariposas, estrellas y corazones. A veces, en la esquina de cada dibujo, escribía pequeñas frases con su letra temblorosa. Hoy jugué con mi muñeca nueva. Papá y yo comimos helado de fresa. Te extraño. Alejandro observaba todo sin decir nada. Sabía que,
Sofía extrañaba a Valentina, y aunque le dolía verla con esa necesidad de aferrarse a alguien que ya no estaba, no tenía el corazón para decirle que tal vez nunca recibiría una respuesta, hasta que una tarde, después de varios días viendo cómo Sofía acumulaba dibujos sobre la mesa, Alejandro tomó una decisión que lo hizo sentirse ridículo y aliviado al mismo tiempo. Sacó su teléfono del bolsillo, buscó la tarjeta de Valentina y marcó el número que ella le había dado. No lo pensó demasiado, porque si lo hacía, tal vez se arrepentiría. Sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente la voz de Valentina apareció del otro lado. ¿Alejandro? Durante unos segundos, él no supo qué decir. Había imaginado este momento muchas veces, pero ahora que la tenía al otro lado de Mindosteco, la línea, su mente estaba en blanco. Finalmente, carraspeó y fue directo al punto. Sofía ha estado haciendo dibujos para ti. Hubo un silencio. Luego, la risa de Valentina llenó la línea, una risa suave, como si la noticia le hubiera provocado ternura. Eso suena como algo que haría. Alejandro se permitió sonreír levemente. Quiere enviártelos, pero no tenemos una dirección. Valentina no respondió de inmediato. Luego suspiró y dijo con suavidad: «Dile que me encantaría verlos». Pausó un segundo antes de agregar: «Si te parece bien, podemos hacer algo más sencillo. Dile que me mande fotos de los dibujos. Yo le responderé». Alejandro pensó en eso por un momento. No era una despedida definitiva. No era cerrar la puerta. Era un puente. «Está bien», respondió. «Se lo diré». Esa noche, cuando Sofía terminó un nuevo dibujo, Alejandro sacó su teléfono y le propuso enviarle la foto a Valentina. La niña abrió los ojos con emoción y asintió de inmediato. Alejandro tomó la imagen y la envió. Unos minutos después, el teléfono vibró con una respuesta. Era una foto de una hoja blanca con un dibujo de una mariposa torpe, claramente hecho con prisas. Abajo, un mensaje corto: «Esta soy yo volando hasta allá». Sofía soltó una carcajada y abrazó el teléfono contra su pecho. Alejandro la observó en silencio, sintiendo algo dentro de él moverse de una manera que aún no entendía del todo. No sabía cuánto duraría este intercambio, ni si realmente significaba algo. Pero por ahora era suficiente. Los días pasaron y los mensajes entre Sofía y Valentina se volvieron parte de la rutina. Cada tarde, después del colegio, la niña se sentaba con sus crayones y dibujaba algo nuevo. A veces eran mariposas, otras veces eran estrellas, otras solo eran pequeños corazones con palabras simples. Alejandro tomaba las fotos y las enviaba, sin pensarlo demasiado, aunque cada vez que veía el nombre de Valentina en la pantalla de su teléfono, algo dentro de él se removía de manera extraña. No sabía qué era, o mejor dicho, no quería admitirlo. Las respuestas de Valentina siempre llegaban rápido, a veces con dibujos hechos a mano, otras con fotos de pequeños detalles de Barcelona, un mural colorido, una plaza con niños jugando, una cafetería con mesas en la calle. «Hoy pensé en ustedes cuando vi esto», escribía, y Sofía se emocionaba como si cada mensaje fuera una prueba de que Valentina aún estaba con ellos. Pero para Alejandro, aquellos mensajes eran otra cosa. No podía explicarlo, pero cada vez que recibía una respuesta, sentía algo parecido a alivio, como si, de alguna manera, saber que Valentina aún formaba parte de sus días le diera paz. Pero no fue hasta una noche, mucho después de que Sofía se hubiera dormido, cuando Alejandro finalmente se dio cuenta de lo que realmente pasaba dentro de él. Había pasado un largo día de trabajo y se sentía agotado. Se sentó en la sala con un vaso de whisky en la mano, mirando el teléfono sin razón aparente. Su dedo se deslizó por la conversación con Valentina, revisando cada uno de los mensajes, cada dibujo, cada respuesta. Entonces, sin pensarlo demasiado, escribió algo, no sé por qué, pero cada vez que Sofía recibe un mensaje tuyo, la casa se siente menos vacía. Miró la pantalla por unos segundos.
como si pudiera borrar el mensaje con la mente. No lo hizo. Lo envió. Pasaron varios minutos antes de 1907 que la respuesta llegara. Solo 2 palabras. ¿Solo Sofía? Alejandro sintió un nudo en el estómago. Se quedó mirando esas 2 palabras por un largo rato, como si fueran la clave de algo que había estado ignorando todo este tiempo, porque la verdad era que no. No era solo Sofía. Era él. Desde que Valentina se había ido, la casa se sintió diferente. No en el mismo sentido en que se sintió cuando Lucía murió, pero sí con una ausencia que pesaba más de lo que quería admitir. Se había acostumbrado a su presencia, a su forma de hacerlo salir de su zona de confort, a su risa inesperada, a su manera de desafiarlo con simples palabras. Y ahora que ella estaba lejos, Alejandro no podía dejar de pensar en ella. No, respondió de inmediato. No sabía qué decir. No sabía si debía decir algo. Pero la revelación ya estaba ahí, frente a él, clara como el agua. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba volviendo a sentir. Y aunque la idea lo asustaba, no podía negarlo más. Alejandro no era un hombre impulsivo. Siempre había tomado decisiones con la cabeza fría, calculando cada posibilidad antes de dar un paso. Pero esa mañana, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, se dio cuenta de algo. Llevaba semanas pensando en Valentina. En sus mensajes, en sus respuestas cortas pero significativas, en la forma en que, sin estar presente, seguía siendo parte de sus días. Y por más que intentara convencerse de que aquello no significaba nada, su corazón le decía lo contrario. El boleto a Barcelona lo compró casi sin darse cuenta. No lo planeó con anticipación. No le dio demasiadas vueltas. Simplemente lo hizo. Una parte de él quería encontrar respuestas. Otra solo quería verla. No tenía idea de cómo reaccionaría Valentina cuando lo viera aparecer en su puerta, pero ya no podía seguir ignorando lo que sentía. El viaje fue largo, pero Alejandro pasó la mayor parte del tiempo en silencio, mirando por la ventanilla del avión sin realmente ver nada. Sus pensamientos iban y venían, mezclando recuerdos de Lucía con momentos recientes de Valentina. Sabía que amó a Lucía con todo su ser, que su pérdida lo había destrozado, pero ahora entendía que el amor no muere con la ausencia, que era posible seguir adelante sin olvidar. Cuando llegó a Barcelona, el clima era fresco y el cielo estaba despejado. Caminó por las calles adoquinadas con la dirección de Valentina grabada en la memoria. Había investigado un poco sobre la ciudad antes de viajar, pero en ese momento todo le parecía un borrón. Solo tenía una imagen en su cabeza: la sonrisa de Valentina cuando lo viera, o el desconcierto, o la incomodidad. No tenía idea de cómo reaccionaría. Finalmente, se detuvo frente a un edificio antiguo con balcones de hierro forjado. Respiró hondo y subió las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando tocó el timbre, sintió que el aire se detenía. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera. Valentina apareció con una expresión de sorpresa absoluta. Parpadeó un par de veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Alejandro, murmuró, y por primera vez desde que la conocía, parecía haber perdido su capacidad de hablar con soltura. Él la miró con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Tenía que verte», dijo simplemente. Valentina lo observó en silencio, como si estuviera tratando de descifrar lo que significaba su presencia allí. Entonces, muy lentamente, una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro, y en ese instante, Alejandro supo que había hecho lo correcto. El aire en Barcelona se sentía distinto. Alejandro nunca había sido un hombre de viajes impulsivos, ni de decisiones tomadas sin un plan estructurado. Pero ahí estaba, parado frente a Valentina, sin más equipaje que las palabras que aún no encontraba cómo decir. Ella seguía de pie en el umbral de la puerta, con el cabello despeinado y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la confusión. Parecía que no terminaba de procesar que Alejandro estaba ahí, en su puerta, a miles de kilómetros del mundo que ambos conocían. Por un momento ninguno habló, solo se miraron.
Alejandro notó la forma en que la luz del atardecer se filtraba por la ventana detrás de Valentina, dándole un brillo dorado a su piel. Se dio cuenta de lo diferente que se veía, vestida de manera más relajada, sin el uniforme del restaurante, sin la constante urgencia de moverse de una mesa a otra. En ese instante, supo con certeza que la Valentina que tenía frente a él era distinta a la que había dejado atrás. Finalmente, Valentina cruzó los brazos y arqueó una ceja. Voy a asumir que esto no es una coincidencia. Alejandro soltó una leve risa, sintiéndose más nervioso de lo que le gustaría admitir. No, no lo es. Ella inclinó la cabeza, como si lo estuviera analizando, tratando de encontrar la razón detrás de su presencia. Entonces dime, Alejandro, ¿qué haces aquí? Él tomó aire. No era un hombre de discursos románticos, pero tampoco podía permitirse evadir la verdad. No podía seguir sin verte. Desde que te fuiste, todo se siente raro. Valentina parpadeó, sorprendida por su honestidad. Durante todo el tiempo que lo conoció, Alejandro siempre había sido reservado, calculador, el tipo de persona que analizaba cada palabra antes de decirla. Pero ahora lo veía ahí, frente a ella, sin filtros, sin una estrategia clara. Ella exhaló despacio y se hizo a un lado, abriendo la puerta por completo. Entra. Alejandro cruzó el umbral y se encontró con un espacio pequeño pero acogedor. Había pinceles, lienzos apoyados contra la pared, bocetos esparcidos por la mesa. Todo en la habitación reflejaba la esencia de Valentina. Él recorrió el lugar con la mirada, sintiendo que finalmente estaba viendo una parte de ella que nunca antes había conocido. ¿Quieres un café o algo más fuerte, considerando la situación?, dijo ella con una sonrisa divertida, intentando aligerar la tensión. Alejandro negó con la cabeza, metiendo las manos en los bolsillos. No vine hasta aquí para tomar café. Valentina dejó la taza que estaba por preparar y lo miró con atención. Entonces, ¿para qué viniste? Alejandro dio un paso hacia ella. Porque me importas, y porque si no hacía algo al respecto, sabía que me arrepentiría. Valentina no respondió de inmediato. En cambio, lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que Alejandro no pudo descifrar. Entonces, en un movimiento inesperado, acortó la distancia entre ellos y lo abrazó. Un abrazo sin palabras, sin explicaciones, sin promesas. Solo un abrazo cargado de todo lo que ninguno de los dos había dicho en los últimos meses. Y en ese instante, Alejandro supo que su viaje había valido la pena. El abrazo de Valentina lo tomó por sorpresa, pero Alejandro no se apartó. Sintió la calidez de su cuerpo, la suavidad de su respiración contra su cuello, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente estar ahí, sin pensar en nada más. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. No había palabras que pudieran explicar todo lo que pasaba en ese momento. No hacía falta. Cuando Valentina finalmente se separó, sus ojos lo miraban con una mezcla de emoción y cautela. Alejandro sabía que ella aún no entendía del todo por qué había viajado hasta Barcelona. Ni siquiera él lo entendía del todo. Solo sabía que no podía seguir como si nada después de todo lo que habían compartido. Valentina suspiró y se apoyó en la mesa donde tenía esparcidos varios bocetos de restauraciones en las que estaba trabajando. «No puedo creer que estés aquí», murmuró, como si lo estuviera diciendo más para sí misma que para él. Alejandro se apoyó en la pared y la observó. «Tampoco puedo creerlo del todo, pero aquí estoy». Ella sonrió con suavidad y luego bajó la mirada, jugando con un lápiz que tenía entre los dedos. «¿Y qué pasa después de esto? ¿Vas a decirme que viniste solo por un café y luego te irás?» Alejandro negó lentamente con la cabeza. «No vine solo por un café, Valentina». Hubo un silencio en la habitación, pero no era incómodo. Era un silencio de comprensión, de emociones contenidas, de expectativas que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras todavía. Finalmente,
Valentina lo miró con más seriedad. Alejandro, yo no quiero que pienses que tienes que estar aquí solo porque sientes que me debes algo. No quiero ser una idea bonita en tu cabeza que desaparece cuando vuelvas a casa. Alejandro dio un paso hacia ella y tomó su mano con suavidad, interrumpiendo su duda antes de que pudiera seguir creciendo. No estoy aquí por obligación. Estoy aquí porque quiero estarlo. Y porque he pasado demasiado tiempo ignorando lo que siento. Valentina lo miró con intensidad, como si buscara alguna señal de que lo que decía era real. Entonces, sin decir nada más, se acercó lentamente y lo besó. Fue un beso diferente a cualquier otro que Alejandro hubiera experimentado antes. No tenía prisa, no tenía miedo. Era un beso lleno de certezas, de un entendimiento silencioso de que, sin importar lo que el futuro trajera, en ese momento estaban exactamente donde debían estar. Cuando se separaron, Alejandro sonrió levemente y acarició su mejilla con el pulgar. Creo que acabamos de empezar algo, ¿verdad? Valentina rió suavemente y apoyó su frente contra la de él. Sí, Alejandro. Esto es un nuevo comienzo. El regreso de Alejandro a casa no fue como él lo había imaginado. Pensó que todo seguiría igual, que volvería a su rutina y que, con el tiempo, el recuerdo de Valentina se iría desvaneciendo como lo hacen las cosas que no están destinadas a quedarse. Pero se equivocó. Nada era igual. La casa, que antes le parecía solo un espacio donde convivía con su hija, ahora le recordaba que había algo más allá de las paredes, algo que lo esperaba en otro lugar. Sofía notó el cambio en su padre de inmediato. No preguntó nada, pero lo miraba con curiosidad cada vez que se quedaba en silencio más de lo normal. Hasta que un día, mientras dibujaba sentada en la mesa del comedor, dejó caer la pregunta con la naturalidad de quien ya sabe la respuesta. «Papá, ¿vas a traer a Valentina?» Alejandro levantó la vista de los papeles que estaba revisando. No supo qué responder de inmediato. Sofía dejó su crayón y apoyó el mentón en sus pequeñas manos. «Porque yo creo que deberías. Mamá decía que cuando encuentras algo bonito en la vida, no debes dejarlo ir». Alejandro sintió que algo se le movía en el pecho. No esperaba esas palabras, pero ahí estaban, dichas con la claridad con la que solo una niña de 5 años podía ver el mundo. Las semanas pasaron, pero Alejandro no dejó de pensar en Valentina. Se enviaban mensajes, hablaban de vez en cuando, pero había algo que ninguno de los dos mencionaba. ¿Qué pasaría después? Hasta que un día, Alejandro decidió dejar de esperar. Viajó a Barcelona sin avisarle. No porque quisiera sorprenderla, sino porque, después de todo lo que había vivido, entendió que algunas decisiones no se piensan demasiado. Simplemente se toman. Cuando Valentina abrió la puerta y lo vio ahí, no preguntó nada. Solo sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día en que él se fue. Ese viaje cambió todo. Pasaron días juntos, compartiendo más allá de los pequeños momentos en el restaurante, conociéndose de verdad. Alejandro descubrió una Valentina diferente, más vulnerable, más real. Valentina descubrió que Alejandro no solo era el empresario serio que conoció en aquella mesa, sino un hombre con miedo de volver a amar, pero con el valor suficiente para intentarlo. El amor entre ellos creció sin prisa, pero con fuerza. Y cuando Alejandro le propuso regresar con él, Valentina no dudó. Barcelona había sido su refugio, pero su corazón ya no estaba allí. Tiempo después, en una ceremonia sencilla, Alejandro y Valentina se casaron. No hubo lujos ni grandes fiestas, solo ellos, Sofía y algunas personas cercanas. Y cuando meses después Valentina le dio la noticia de que estaba embarazada, Alejandro sintió que la vida, con todos sus giros inesperados, le estaba dando la oportunidad de comenzar de nuevo. El día que su hijo nació, Alejandro lo sostuvo en brazos y miró a Valentina, que lo observaba con cansancio, pero con una felicidad que iluminaba toda la habitación. En ese instante, entendió que todo en la vida es un ciclo, que las pérdidas dejan cicatrices, pero también enseñan el valor de los nuevos comienzos.
Y cuando Sofía se acercó a su nuevo hermanito y le mostró el collar de mariposa que Valentina le había dado, Alejandro supo, con absoluta certeza, que Lucía tenía razón. Cuando encuentras algo bonito en la vida, no debes dejarlo ir.